Ok. Buenas tardes. A ver esto. Que sí esté funcionando. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. El Señor les bendiga en este maravilloso día. Esta niña por aquí con ganas de hacer una enseñanza y aprendiendo con la ayuda de Dios a hacer esto y a trabajar con lo que hay. Bueno, que Dios los bendiga. Espero que se encuentren supremamente bien todos, que todo esté marchando bien y que el Señor esté a cargo de todo. Él siempre quiere estar a cargo de todo. Nosotros somos los que tenemos que delegarle esa potestad sobre nuestras vidas. Entonces, bienvenidos a los que estén por ahí con ganas de escuchar esta enseñanza. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a orar para empezar. Padre bello, precioso, maravilloso, eterno, santo y poderoso Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios mío y Señor mío, Dios de ellos y Señor de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, papito bello de mi corazón. En esta hora, Señor, estoy aquí una vez más con la intención sencilla de ser un instrumento útil en tus manos una vez más para grabar esta enseñanza. Rindo mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente y mi corazón a ti. Oro para que tu Espíritu Santo tome el control y el dominio para poder, Señor, hablar lo que hay en tu corazón y no en el mío. Por favor, anula toda emoción personal, todo pensamiento, todo lo de mí que pueda contaminar, Señor, este mensaje que quieres dejar por aquí. Y oro por quienes van a escuchar también, para que seas tú quitando todo prejuicio, todo filtro, toda límite, todo obstáculo que de pronto el enemigo quiera poner, o a veces uno mismo lo pone, y estén más bien dispuestos a atender esta palabra, atesorarla en sus corazones y meditar en ella. Y oro para que dé el fruto en ellos y en mí que tú quieres que se produzca, Señor, a través de esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a buscar el refuerzo de los ojos. Ay, Dios mío, gracias por estos ojos de águila que tengo en el nombre de Jesús. Ahí me perdonan por el ruido. Estoy en un lugar donde es inevitable que se escuche ruido, pero bueno, no miremos la forma. Concentrémonos en el fondo, que es el mensaje. En esta preciosa hora vamos a hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que creo que es importante que todos nosotros como creyentes y como no creyentes entendamos que es un método, que es una estrategia de Dios para poner en evidencia el estado de nuestro corazón. Y hablo de el proceso. En el derecho se habla de procesos. Acá vamos a hablar del proceso, pero desde la parte espiritual. Entonces se entiende
La palabra proceso como un evento, una estrategia, la entiendo yo, una situación, una circunstancia que Dios usa para hacernos entender lo que hay en nuestro corazón y lo que Él quiere hacer. Ustedes no sé si han notado que el común denominador en estas enseñanzas son historias que se encuentran en la Biblia. Y en algunas ocasiones he mencionado algunos detalles o de procesos que he tenido yo en mi vida personal. Y en algunos momentos he mencionado de personas que se han acercado a mí y me han referido situaciones que ellos han vivido, y pues también las he manifestado con mucha prudencia en estas enseñanzas. Voy a leer la palabra en Deuteronomio 8, del 1 al 4, y en Deuteronomio encontramos el contexto. Ya Moisés ha sacado al pueblo. Ustedes saben que Moisés sacó al pueblo de Egipto, que ellos estaban allá en un proceso de esclavitud, y pues Dios eligió a Moisés para que Moisés liberara al pueblo. Entonces encontramos que Dios les hace una promesa a ellos, y es que Dios les va a entregar la tierra prometida. Entonces encontramos en Deuteronomio 8 del 1 al 4 que el Señor les da esta recomendación. Cuidaréis en el nombre de Jesús, leo la palabra Señor, oro para que nos dé sabiduría y entendimiento para entender la profundidad y la revelación que hay en esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová les prometió con juramento a sus padres. Y se acordarán de todo el camino por donde Jehová los ha traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no los mandamientos que te había dado. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni conocían tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces vemos que lo que se supone que tenía un poco tiempo para que ellos atravesaran el desierto, ahorita se me escapa, pero creo que eran 11 días, y esos 11 días pasaron a ser 40 años, porque Él les dice aquí, 40 años, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Pero inicialmente la intención de Dios era que ese camino que ellos tenían que transcurrir o caminar para llegar a la tierra prometida, me disculpan si se me pasa el número correcto, pero creo que eran 11 días. Y eso se convirtió en 40 años. Pero Él les dice por qué. Porque es que, pues los que somos creyentes y de pronto ya han escuchado la historia, acuérdense que ellos en ese trayecto de ese desierto, ellos fueron desobedientes, ellos lastimaron el corazón de Dios con sus comentarios, ellos extrañaban la vida que llevaban en Egipto, fueron hasta un poco malagradecidos, tentaron a Moisés, le hacían sacar la rabia a Moisés, hablaron mal de Dios. Entonces lo que inicialmente se había programado para que fueran 11 días terminó convirtiéndose en 40 años. Y en muchas ocasiones
Eso nos pasa también a nosotros, que de pronto Dios nos hace algunos llamados para que nosotros corrijamos y a veces hacemos caso omiso y seguimos en el ejercicio de nuestro libre albedrío haciendo y viviendo como nosotros consideramos que debe ser, que es la forma como nosotros creemos que debe ser. Entonces, todos estos procesos revelan lo que hay en el corazón de nosotros, no en el corazón de Dios, porque en el corazón de Dios sabemos que hay amor. Pero aquí el corazón que hay que trabajar, transformar, sanar y reconciliar con Dios es el corazón del ser humano. Entonces, Él es el que tiene que como implementar las estrategias o las plataformas o las situaciones para meternos ahí en esas circunstancias y poder poner a flote lo que algunas veces está oculto y nosotros no sabemos. A veces nosotros no sabemos que tenemos ciertas cosas. Sin embargo, ellos aquí, si bien ellos eran esclavos en Egipto, cuando ellos salieron de Egipto, ellos seguían extrañando. Cuando se presentaban las situaciones, por ejemplo, que no había comida, que no había agua, ellos le inquirían a Moisés diciendo: es que nos trajiste aquí a que nos muriéramos en este desierto, estábamos mejor allá, que no sé qué. Y a veces nosotros somos así con Dios, porque a veces nos acomodamos tanto por ejemplo, mire, una persona que tiene problemas, digamos, con la droga o con el alcohol. Las personas que lo están viendo desde afuera están viendo que esta persona está dañando su salud, las relaciones con su familia, quizás su vida profesional y en fin, una cantidad de cosas que se afectan cuando una persona tiene problemas de consumo de droga. Pero esta persona, de pronto, alguien que lo ama se le acerca y le dice: ve, busca ayuda, no sé, trata de resolver. No, yo estoy bien, yo controlo esto. Pero ya sabemos muchos de estas personas que tienen esta situación de consumo de droga, cómo terminan, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Dios quiso sacarlo, la promesa fue para ellos, pero mire que al final de este proceso, solamente a la tierra prometida entró Josué y Caleb, porque ni Moisés, que fue a quien Dios escogió para que hiciera el recorrido con ellos, y Aarón, a quien ungieron para que manifestara toda la parte espiritual y fuera la parte del sacerdocio y todo, ni ellos entraron, porque mire lo que dice la Biblia, que Moisés era el hombre más manso, pero qué pecado, lo llevaron a un extremo que llegó un momento donde Moisés salió a flote, esa rabia que le hicieron pasar, y él le desobedeció al Señor. Entonces, en este caso, el proceso era de obediencia, o sea, para revelar el corazón de esta generación, a ver qué tan obediente era. Por ejemplo, mire el proceso que vivió Abraham cuando Dios le pidió a Isaac, que ustedes saben que él fue ya de anciano, creo que tenía 100 años y Sara 90 años, y Dios como, no sé, creo que eran como 20 años, ahí me perdonan las fechas, Dios le había hecho una promesa, y como la situación no daba el resultado de la promesa que Dios les había hablado de ese niño, mire que ellos tomaron la decisión de meter a una tercera persona en este asunto, y él tuvo un hijo con otra mujer. Y hasta hoy en día tenemos la consecuencia de ellos no haber esperado el tiempo
para que Dios les cumpliera la promesa que les había hecho. Y todavía viene y pasa el tiempo y Sara tiene a Isaac y viene Dios y le dice: Moisés, mira, coge tu muchacho y andate para allá arriba que quiero que me lo ofrezcas en holocausto. Pues nosotros entendemos que Abraham, ay Dios mío, yo dije Moisés o Abraham, santo, si dije Moisés me perdonan, pero es Abraham. Entonces vemos que Abraham coge a Isaac y se va con él para allá, pero aunque nosotros decimos que Abraham es el padre de la fe, el amigo de Dios, no podemos desconocer que Abraham era un ser humano y era un padre que tenía un anhelo en su corazón de tener un hijo, y que cuando le dicen venga vamos para que lo sacrifique, seguro que Abraham no iba, ay gracias a Dios porque voy a sacrificar, no, seguramente yo acá, y que Dios me perdone si me estoy pasando aquí de la imaginación, seguro él no iba contento. Probablemente había una confusión, pero ¿y aquí qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo no entendí de lo que me dijo Dios? Pero aún así el proceso causaba confusión. Abraham obedeció y él subió a la colina con el niño a sacrificarlo y se rebeló. Por eso cuando él levanta el cuchillo para sacrificar al niño, se escucha una voz del cielo que dice: no, Abraham, detente, no, solamente queríamos, yo aquí como metiéndole la película, solamente queríamos ir a mirar si tú sí ibas a obedecer. Entonces mire aquí otra situación que se presenta, donde la situación, el proceso, lo que está buscando Dios es poner en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Ahora hay otra historia, la tenemos en Daniel. En Daniel, yo creo que uno de los que así que he leído que más trabajo pasó fue Daniel. Daniel fue un joven que fue tomado como esclavo. Él era muy joven cuando eso pasó, que fue llevado a Babilonia con otros compañeros. Dice la Biblia que Daniel venía de familia pudiente, ¿sí? Y que era de buen parecer. Entonces él fue solicitado para que fuese enseñado en la casa del faraón o del rey de ese tiempo. Y resulta que en Daniel 3 encontramos la siguiente historia. También habla de un proceso que le tocó vivir a Daniel. Daniel 3 del 14. Encontramos aquí al rey de ese tiempo, Nabucodonosor. Entonces voy a empezar a leer desde... Ay Dios, es que está muy largo. Dice... Nabucodonosor, yo mejor se los voy a resumir porque esto está muy largo y mejor dicho, Nabucodonosor mandó a hacer una estatua. Y la idea era que toda la gente se postrara ante esa estatua. Pero Daniel y sus compañeros no accedieron a esto. ¿Por qué? Porque eso era idolatría. Y aunque ellos estaban en ese lugar y este señor era la autoridad suprema, ellos en su corazón eran fieles a las enseñanzas de sus ancestros. Entonces Daniel no iba a caer en esa idolatría. Entonces mire lo que pasó. Dice así: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, voy a leer rapidito, que ustedes no adoran a mi Dios, ni adoran mi estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y todos los instrumentos musicales?
para que se postren y adoren la estatua que yo he hecho. Porque si ustedes no lo hacen, yo los voy a mandar a echar al lago de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? En pocas palabras, si ustedes no se postran cuando suene la trompeta, o sea, eso fue un ultimátum, una sentencia de muerte. Si ustedes no se postran cuando suene todos esos instrumentos que dije ahí, ante la estatua que yo mandé a hacer, yo los voy a echar al horno de fuego. Y vamos a ver qué Dios es que los va a librar a ustedes de las manos mías. Entonces los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, le respondieron al rey diciendo: Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que tú has levantado. Entonces este señor se salió de la ropa, le dio de todo, se puso verde, morado y azul de la rabia que le dio, y lo que hizo fue que mandó que se incrementara la intensidad con la que se usaba ese horno, y mandó que echaran a los 3 muchachos al horno de fuego. Entonces, aquí en este proceso que ellos están viviendo, donde él entendía que estos muchachos eran juiciosos, bien comportados, ¿cuál era el único problema? Que no querían adorar a los dioses de él, y del resto él se olvidó de todo lo buena gente que eran estos muchachos y los mandó a echar allá. Y para no alargarles el cuento, cuando ya él los echó allá, él mismo vio con sus ojos, el mismo Nabucodonosor, en el versículo 4 dice: cuando ya ellos los echaron al horno de fuego, en el versículo 24 Nabucodonosor dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron al rey: sí, señor rey, es verdad. Y él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de uno de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó al horno donde había echado a los chicos y los llamó: salid y venid. Entonces ellos salieron en medio del fuego. Y ya sabemos pues que él ahí que engrandeció y todo, y les hizo el reconocimiento. Pero entonces mira este proceso o esta situación o esta circunstancia que están viviendo estos 3 jóvenes. ¿Qué está probando? La fidelidad del corazón de ellos. Ahí se pone en evidencia lo que hay en el corazón de ellos. Si es verdad que en una situación de vida o muerte tú te vas a mantener firme en los conceptos, en los principios, en los valores en los que has crecido, lo que te han enseñado en tu casa, lo que tú has aprendido. Por ejemplo, yo creo que yo en otras ocasiones les comenté que yo en el 2015 tuve una situación con un embarazo en la que mi vida corrió peligro, y de hecho, faltando 2 semanas para la bebé nacer, ella murió en mi vientre. A los 6 meses fue que nos dimos cuenta que la niña venía con ciertas situaciones que, según las palabras que usaban los doctores, era que esta niña no era apta para la vida. Entonces a mí me dieron algunas indicaciones de que como mi vida estaba en peligro y la niña no era apta para la vida, yo podía abortarla. Pero entonces yo tenía un concepto claro, y la Biblia dice, bueno, me tocó parar un momentico. Ok, entonces cuando a mí me dieron las indicaciones de que yo podía abortar a la niña porque mi vida estaba en riesgo, yo también tomé una decisión. Y me dio mucha tristeza y me dio mucho dolor, pero yo le dije a Dios: yo no lo voy a hacer. Usted la puso ahí, usted mire a ver cómo resuelve ese asunto,
pero yo voy a ir hasta donde tú me lleves. Y eso se necesita mucha valentía para uno hacer algo así, porque yo tenía una niña de 3 años y pues como me lo explicaron a mí, mi vida estaba en riesgo. Y efectivamente yo soy un milagro de un nuevo nacimiento, de una nueva oportunidad. A mí no me metieron al horno de fuego, pero sí estuve en un fuego que pudo haber calcinado mi cuerpo, pero les puedo asegurar que el alma que salió de ese fuego donde Dios me metió es la mujer que ustedes ven hoy en día, que amo a Dios, confío en Él y no soy perfecta, gracias a Dios, porque si fuera perfecta no estuviera aquí. Pero esta mujer que está delante de ustedes ahorita, al frente de esta cámara, les puede decir que pude tener una revelación del Dios que yo no conocía antes de ese proceso. Y así como Daniel, su fidelidad y su obediencia fue probada, así mismo fue probada mi fidelidad y mi obediencia. Ay, esto se me movió en este proceso, porque el temor que me metieron a mí en esta situación fue tal que yo entregué a mi esposo y a mi hija y le dije: Dios, listo, usted verá qué hace, pero yo no la voy a sacar a esa niña de ahí. De hecho, le dije a la obstetra: usted escucha el corazón de esa niña, ella está viva, yo no la voy a sacar de ahí. Obviamente ella muy diplomáticamente me dijo: nosotros cumplimos con darte las directrices, explicarte la situación, y es muy respetable en lo que tú creas y lo que tú quieras hacer. Y yo seguí el proceso. Después de 2 meses y medio, porque ya tenía 6 meses de embarazo cuando se dieron cuenta de eso duró mi proceso. Yo creo que Dios fue muy benevolente conmigo, porque lo que me pareció muy raro es que yo insistí en que me dieran la autorización para hacerme el examen para mirar el sexo del bebé. Y en mi primer embarazo, yo como a los 4 meses y medio, yo ya sabía que era una niña, pero ya yo sabía 5 años antes porque ya Dios me había mostrado. Pero para confirmar pues y todo eso, como a los 4 meses y medio yo sabía que iba a tener una niña. En este caso no me dieron la autorización. La autorización me la dieron para el 19 de agosto. Esa es una fecha que yo nunca en mi vida voy a olvidar. 19 de agosto del 2015 me autorizaron la ecografía, ya tenía 6 meses. Cuando me están haciendo la ecografía, yo veo que el ecógrafo empieza a arrugar la cara, y ya yo, que soy una mujer como tan sensitiva, yo dije: algo está mal aquí. Y desde el 19 de agosto hasta el 26 de noviembre de 2015 fue mi horno de fuego, fue mi desierto, fue mi proceso. Yo creo que si yo me hubiera dado cuenta antes, de pronto hubiese sido como más difícil, como, no sé, yo creo que Dios tuvo mucha misericordia, como que no vamos a dejar solamente que sea esta situación, porque por ejemplo, mire, en el proceso con Job, que también por aquí lo iba a mencionar así rapidito porque esto va corriendo, Dios mío, Señor, sálvanos. El proceso de Job, cuando Dios le dio el permiso al enemigo, a Satanás, para que tocara a Job, mire, le quitó los 10 hijos, le quitó todas sus riquezas, aparte de eso le puso una enfermedad, y ese proceso de Job
duró 9 meses. El proceso mío duró también 9 meses, solo que yo no me di cuenta sino hasta el 6º mes, ¿sí? Entonces yo creo que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, impidió que a los 4 meses a mí me dieran esa autorización para yo hacerme esa ecografía, porque creo que hubiera sido más duro hubiera sido, pero él solo dejó que fuera desde el 19 de agosto hasta el 26 de noviembre. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, 3 meses larguitos, duró mi proceso. El de Job duró 9 meses. El de los israelitas duró 40 años. Y la pregunta mía por aquí que quiero hacerte es, ¿cuánto lleva tu proceso? ¿Cuánto lleva tu proceso? ¿O ya terminó tu proceso? ¿Y qué estás haciendo para que te saquen ya del horno de fuego? Porque acuérdense que el proceso dura lo que tú estés dispuesto a trabajar y a dejarte trabajar por Dios para salir de ahí. Y hay gente que no sale del proceso. Porque miren, por ejemplo, con Israel, lo que era para 11 días, duró 40 años y esa generación, solo 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida. Ni siquiera el escogido para llevarlos a la libertad salió. Entonces, hay procesos que matan cuando el corazón no se dispone a dejarse transformar por Dios. Ahora, aquí mismo en Daniel, en el capítulo 4, tenemos la historia de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, como ya lo vimos anteriormente, que casi quiso rostizar a Daniel y a los amigos. Oye, ni viendo él que Daniel estaba respaldado, porque él mismo lo vio con los ojos esos que tenía, que cuando echaron a Daniel al foso al horno del fuego, él mismo dice, yo veo un cuarto hombre que parece un hijo de los dioses, y ni aún así, este hombre se da cuenta que Daniel y sus compañeritos están respaldados por Dios, aunque él mismo después, cuando ya salen de allá, hay que, mejor dicho, reconocer al Dios de ellos. Mire que luego se le olvidó, porque entonces después aparece el mismo Nabucodonosor teniendo un sueño, y llaman a Daniel para que Daniel le explique el sueño. Y en ese sueño, pues le dicen, él ve que hay un árbol que es muy frondoso, que los animalitos acampan ahí, le da sombra, mejor dicho. Entonces Daniel le dice, él buscó gente pues que le interpretara. Al final fue Daniel el que interpretó el sueño. Y Daniel le dijo pues que en ese sueño se estaba hablando de él y de la autoridad que él tenía. Pero entonces mire lo que dice en Daniel 4, del versículo 29, dice, al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real, o sea, después de un año de él haber tenido ese sueño, mire lo que pasó. Bueno, y aprovecho por aquí para decirle a algunas personas que no creen que Dios habla en sueño, sí, Dios habla en sueño, porque a mí me dice cositas en sueño y yo me doy cuenta de cositas en sueño. Y aún a los que no son tan obedientes como Nabucodonosor, Dios también les habla en sueño. Y mire lo que pasó, de 12 meses después de él haber tenido el sueño donde Daniel le interpretó que el árbol que él veía, que daba abrigo a todos los animales y todo, era él. Entonces dice, al cabo de 12 meses, paseándose por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para gloria de mi majestad. Oiga, pues la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad. Por ahí hay mucha gente que dice, fulanito no es nada, Pepito no es nadie. Esta persona es gente desde que se metió con Juanito. Eso se llama orgullo, mi gente. Orgullo. Y esto era lo que se estaba probando aquí el corazón de este caballero, porque cogió esos hijos ajenos, esos hijos de Dios, y los echó allá para que se rostizaran en ese horno de fuego. Y aún viendo que hay un Dios más poderoso que él, porque mire que él que les dijo, a ver si hay un Dios que los libre de mi mano. Y ellos fueron librados. Y mire que ni aún él viéndolo con sus propios ojos, él atesoró eso. Debió haber tenido temor y temblor. Yo a esos hombres no los vuelvo ni a mirar. Mejor dicho, libérenlos. Porque ese Dios que esos muchachos se manejan con ese Dios, mire, yo mejor dejo ir a esos muchachos. Ni así. Porque mire, el poder, mi majestad, mi gloria. Y mire lo que dice. Y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y Él lo da a quien Él quiere. Entonces, ¿qué le fue probado? ¿Por qué lo metieron en el desierto? Por el corazón que él tenía, porque no le fue suficiente ver cómo Dios salvó a esos muchachos, sino que todavía seguía dándose golpes de pecho. Yo soy. Y qué pecado, pero Daniel también le tocó pasar otra historia con el rey Darío, después que se murió Nabucodonosor con el rey Darío, y en este caso lo echaron fue al foso de los leones, y siguió manteniéndose firme. Daniel siguió manteniéndose firme. Mire que hay una palabra que ahorita se me escapa, que dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero que confiemos que Dios ha vencido al mundo. Entonces mire que todos esos desiertos, y a ver cuál perdió Daniel. Daniel no perdió una, Daniel se mantuvo firme. ¿Sí? Su fidelidad y su obediencia fue probada, sus valores, sus principios fueron probados, y Daniel salió libre de todos esos procesos. ¿Por qué? Porque eso era lo que había en el corazón de Daniel. Obediencia, fidelidad, temor de Dios, confianza en que Dios lo iba a sacar del foso de los leones, lo iba a librar de Nabucodonosor, y luego lo iba a librar de Darío en el foso de los leones, y de Nabucodonosor en el fuego. Dios, se me olvidó, oh Jesus Christ, en el horno de fuego, niña, en el horno de fuego. Y mire que él también vivió su proceso, pero ahí quedó en evidencia de que Daniel era un hombre firme. Bueno, ahora ya para terminar, vámonos para Lucas 22 del 31 al 34. Y entonces vemos a Pedro todo entusiasta. Señor, yo muero contigo, lo que tú digas, para las que sea. Y le dice Jesús: mi querido y estimado Simón, he aquí, oh Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, mire, uno para andar de ligero de boquita, uno tiene que ser muy prudente, porque la Biblia también dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y él, todo ligero, muy emocional,
le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, Pedro, amigo mío, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. No cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Eso fue de una. Ese proceso no duró, eso fue el mismo día. Quedó sellada esa aclaración que Jesús le estaba diciendo a Pedro ahí. Y ya sabemos que cuando el rey Jesús fue atrapado, pues ya que lo llevaban para cumplir su propósito, ya sabemos que Pedro tuvo el chance, la oportunidad de que alguien le decía: ve, a mí me parece que yo te vi hablando con Jesús. No, yo no lo conozco. Uy, Pedro. Y después por allá lo vieron con las manos, creo que era en el fuego así, y una doñita le dice: ve, yo como que te he visto a vos con ese señor que anda por ahí diciendo que es el rey de los judíos y que es hijo de... Yo, míreme bien, yo no lo conozco, yo no sé ni siquiera quién es ese señor. Ay, mi madre. Y después otro por allá le dice: vos hablas como él. Y él volvió y dijo: yo no lo conozco. Y cantó el gallo, y ahí quedó en evidencia que el tanto decir te amo, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, no era tan cierto cuando llegó el proceso y el alma fue estremecida porque el rey le dijo: el diablo te ha pedido para zarandearte. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona, era una joven, y ella quedó en embarazo. Yo me di tiempo después fue que me di cuenta. Y ella me comentó: no, yo quedé en embarazo. No te volví a ver en la iglesia. Sí, es que yo quedé en embarazo y perdí al bebé. Pero pues el embarazo no era con su esposo. O sea, estaba pues en la iglesia, pero no estaba casada. Errores que cometemos a veces. Y me dijo: como Dios no salvó a mi hijo, yo me fui. Cuando mi niña mayor tenía como 4 añitos, ella siempre ha querido tener un perro. Y yo siempre les digo: pídanle a Dios, porque ustedes saben que nosotros sin Dios no tenemos acceso a nada. Y tenía como 5 añitos, me impactó mucho eso. Y íbamos caminando y venía una doñita con su perrito. Ay, mami, mire que yo quiero un perrito. Tenía 5 años. Y yo le dije: amor, sígale orando a Dios para que le dé el perro. Y oiga lo que la niña me respondió: yo ya le he orado mucho, y como él no me lo ha dado, yo lo voy a comprar yo misma. Yo en el momento me reí porque me impactó mucho una niña de 5 años diciendo algo así. Bueno, hoy tiene 13 y todavía no tiene el perro. Pero ella sigue con su ilusión. Pero mire que nosotros a veces somos así. Dios es tratando como de evitarnos. ¿Quién sabe Dios qué estará evitando con ese perro? Pero ella en su momento consideraba que como Dios no le daba el perro, entonces ella se lo iba a comprar ella misma. Y a veces los procesos son como para sacar, porque nosotros no sabemos quiénes somos hasta que nos encontramos en una situación de desafío. Yo he tenido sueños que yo hasta me he sorprendido, donde yo peleo, yo le arranco la cabeza a los demonios y una cantidad de cosas. Y yo acá en mi mundo material, yo no soy una persona de estar cogiendo lucha con nadie, pero sé poner límites también. Entonces,
Yo no peleo con nadie. Sencillamente cuando algo no me parece, no me gusta, yo de manera respetuosa digo mi equipo, en sueño no. Yo en sueño hasta he matado por ahí lo que ha aparecido. Yo me digo, Dios mío, pero o sea, ¿de dónde? Si yo no mato ni una mosca. Es porque nosotros no sabemos quiénes somos hasta que llega la situación y nos desafía. Yo creo, y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, yo creo que yo soy una persona valiente porque la decisión que yo tomé y entregar a mi esposo y a mi hija en ese proceso, porque yo le oré a Dios y le dije, dale una esposa a mi esposo, porque yo sabía que yo me iba a morir. Yo lo sentí y yo lo vi. Y yo le oré a Dios y le dije, dale una esposa a mi esposo que sea buena y que me ame a mi hija como si ella fuera su mamá. Y le pedí perdón, le dije, perdóname si yo hice lo que sea que tú veas malo en mí, perdóname. Oré por mi hija. En ese tiempo mi niña tenía 3 años, 3 años larguito. Oré por mi hija y le dije, Dios, cuida a mi niña, guárdamela, guíamela por el buen camino, consíguele un buen esposo que la ame. En fin, yo entregué a mi esposo y a mi hija. Y le dije, perdóname lo que tú veas que no esté bien en mí y que se haga lo que tú quieras. Yo siento que yo fui valiente de hacer eso. Porque en aquel entonces yo tenía miedo de morirme porque no quería dejar a mi hija sola, pero Dios me metió en ese proceso y ese proceso casi me cuesta la vida. Pero el día que a mí me internaron y me dijeron, no hay signos vitales y está pasando esto y esto y esto, ya esa niña tenía 4 días de muerta y yo no me había dado cuenta. En fin, ahí pasaron una cantidad de cosas, pero a mí se me fueron todos los miedos, porque en mi alma yo siempre he sido una mujer muy sensible a la atmósfera espiritual, y yo en mi alma literalmente yo sentía que yo como que en el espíritu le dijeron a mi alma, entrega, como le dijeron como el profeta Isaías le dijo al rey Ezequías, creo que fue, pon en orden tu casa y empaca que llegó tu hora. Bueno, algo así me pasó a mí y la impresión o la información que recibió mi alma fue 0 miedo, y lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es pedir perdón por ti y entrégame lo que yo te di, que fue como Abraham con Isaac, y que Dios me había dado mi esposo y mi hija, porque la que tenía en mi vientre ya tenía 4 días de muerta. Entonces entrégame y se acabó. Y eso hice, porque en ese momento yo literalmente sentí que ya yo había cumplido lo que me tocaba aquí. Lo hice, entregué y fui obediente hasta ese día que fui a esa cita, porque era una cita y el ecógrafo me dijo, no hay signos vitales. Y yo dije, ok, yo cumplí con mantenerla estos 3 meses y medio ahí, velando por ella, orando por ella y orando por mí, y por mi esposo y por mi hija, para que Dios hiciera el milagro. Pero el milagro sí ocurrió, y es que ese día ahí con esa niña se murió una yo, y al mismo tiempo nació esta que está delante de ustedes aquí. Ese fue mi proceso, mostrar la fidelidad y la obediencia, si es verdad lo que tú estabas leyendo en la Biblia, fulanita, si es verdad que tú eres obediente. Satanás te ha pedido para zarandearte,
y vamos a ver si es verdad que tú eres obediente, aunque tu vida esté en peligro. Vamos a ver si es verdad que tú vas a ser fiel a lo que dice la Biblia de no matarás. Y cuando usted aborta a un niño, usted está asesinando a un niño, está asesinando un propósito. Y aunque ese niño o esa niña se vayan de este mundo material, usted sigue siendo la mamá de un niño muerto. Por eso yo digo, yo tengo 3 hijos, 2 aquí y 1 allá arriba. Porque hasta el último día de suspiro que Dios le dio a esa niña, ahí estuvo su mamá con ella. ¿Por qué? Porque Dios me metió en ese proceso y le dije, hasta el final, así eso me cueste la vida, tú la pusiste ahí, tú mira a ver cómo resuelves y cómo resuelves conmigo. Aquí está mi esposo, aquí está mi otra hija y mire a ver usted qué hace, que se haga lo que usted quiera. Entonces, ¿qué entendí yo? Ya estamos en el 2026, hace 11 años. Que Dios también me metió en el horno de fuego, en el foso de los leones, en el desierto, y aquí estoy. He tenido otros desiertos, no tan fuertes como esos, otros procesos, no tan fuertes como eso, pero aquí estoy. Porque Dios prueba tu fidelidad a ver qué es lo que hay en tu corazón. Entonces el tema de hoy se llama El proceso revela el contenido de tu corazón. Espero que te revises también, que mires cómo has salido de esos procesos que has vivido y todos esos procesos que salimos victoriosos nos impulsan a una nueva dimensión en el espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias por esta oportunidad de grabar este video. Yo no sé quién allá necesita escuchar esta enseñanza, quién en este momento esté viviendo una situación difícil y sienta que no puede. Déjame decirte que Dios está ahí contigo en ese desierto. Porque Nabucodonosor vio a un hijo de los dioses, dijo él, pero ya sabemos quién era que estaba ahí, con los chicos en el foso en el horno ardiendo. Y cuando Israel iba en el desierto, también Dios estuvo ahí porque él fue el que le dijo a Moisés, golpea la roca, ponga la carpa del encuentro aquí, limpien esto porque yo paseo por aquí y en mi desierto les prometo que yo pude salir y mantenerme firme porque Dios estuvo ahí conmigo. Y Dios está contigo en tu desierto. Que Dios te bendiga, Padre, gracias. Oro para que haga resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros, que nos siga bendiciendo, guardando y protegiendo, que nos mires con ojos de piedad y de misericordia. Oro para que nos des la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en medio de todo lo que estemos viviendo. Y oro para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestras almas, cuerpo, espíritu, mente y corazón, y que tu presencia nos acompañe cada momento de nuestras vidas. A usted la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan ya por acá casi de noche una feliz noche. Bendiciones.